Hola, muy buenas. Mi nombre es Diego Alejandro Serrano Maya, estudiante de Ingeniería Civil para el curso de Metodología de la Investigación. Y bueno, vamos a hablar sobre unos temas en la cual vamos a hablar sobre las variables de la cuantitativa, que son variables cualitativas, y el tamaño de muestra. Bueno, ¿qué son variables cualitativas? Para entender cualquier fenómeno, primero debemos saber cómo medirlo o describirlo. Aquí es donde entran las variables cualitativas, también conocidas como categóricas. Estas variables se encargan de expresar características, atributos, cualidades o propiedades del objeto de estudio. Lo clave de aquí es que no pueden ser medidas mediante números de forma natural. En pocas palabras, responden a las preguntas de cómo es o qué tipo es algo. Continuando, tipos de variables cualitativas se dividen principalmente en dos tipos. Primero, tenemos las nominales. Son aquellas cuyas categorías no admiten ningún orden cronológico, jerárquico o de posición. Simplemente se encargan de nombrar o etiquetar una característica. Segundo, tenemos los ordinales. A diferencia de las anteriores, estas categorías sí siguen un orden, una secuencia o una jerárquica lógica. Sin embargo, la distancia entre un valor y el otro no se puede medir matemáticamente. De acuerdo a lo mencionado, aquí vemos algunos ejemplos. Para que quede más claro, veamos algunos ejemplos prácticos. Como nominales, tenemos que es el estado civil, las carreras universitarias, los tipos de material de construcción o el color de ojos. Ninguno es mayor o menor que el otro, solo son distintos. En los ordinales podemos ver el nivel de satisfacción del cliente, como lo bueno, lo malo o excelente de satisfacción, el nivel de escolaridad, la gravedad de un accidente o un rasgo militar y jerárquica organizacional. Claramente acá hay una estructura de niveles, que en este caso serían los ordinales. Seguimos. ¿Qué son variables cuantitativas? Ahora pasemos al otro lado de la moneda. Las variables cuantitativas, a diferencia de las cualitativas, estas sí expresan mediante valores numéricos. Nos indican cuánto hay de algo. Su gran ventaja es que nos permiten realizar operaciones aritméticas como sumas, restas y promedios y análisis estadísticos avanzados. Tipos de variables cuantitativas. Estas también se dividen en dos grandes grupos, que son las discretas, que son aquellas que toman valores enteros y aislados. Por lo general surgen de un proceso de conteo y no admiten valores intermedios o decimales. Las continuas, estas pueden tomar cualquier valor numérico dentro de un intervalo dado, lo que significa que si incluyen decimales, surgen habitualmente de un proceso de medición. Ejemplos de variables cuantitativas. Veamos los ejemplos para diferenciarlas bien. ¿Listo? En las discretas tenemos que son los ejemplos el número de hijos de una familia, la cantidad de laboratorios de una universidad, el número de obreros o cantidad de goles de un partido. Uno no puede tener dos puntos hijos o obreros, son números que son enteros. En las continuas encontramos el peso de una bolsa de cemento, la estatura de una persona, la temperatura ambiental o distancia entre dos puntos geográficos. Todas estas medidas admiten fracciones y altas de precisión decimal. Tamaño de muestra. Una vez que definimos nuestras variables, el siguiente paso en una investigación es saber a cuántos individuos o objetos vamos a estudiar. El tamaño de la muestra es precisamente eso, el número de elementos, objetos o personas seleccionadas de una población más grande para participar en nuestro estudio. Bueno, de acuerdo a lo anterior mencionado, esta es nuestra fórmula para calcular nuestro tamaño de la muestra, en la cual tenemos nuestro símbolo sigma, que es la desviación estándar de la población, n, el tamaño de la población, z, el valor obtenido de la distribución normal para un nivel de confianza, 95%, e, nuestro límite aceptable de error muestral, y n esperado, que es el tamaño mínimo de la población objetivo esperado para un nivel de confianza del 95%. Aquí vemos algunos casos que es un ejemplo de los valores que se pueden tomar. Para el tamaño de muestra por población, tenemos dos fórmulas que cambian dependiendo de la naturaleza de la población. Si conocemos el tamaño total de la población, usamos la fórmula de la población finita, que introduce la variable
N e incluye las proporciones de éxito y fracaso. Si la población es extremadamente grande o desconocida, recurrimos a la fórmula de población infinita que simplifica el cálculo basándose únicamente en el nivel de confianza, el error y las proporciones, en la cual miramos, pues aquí cada una de nuestras fórmulas, pues varía. En esta sección podemos observar algunos ejemplos prácticos de la aplicación de estas fórmulas en investigación de campo, donde se calculan promedios de ingresos o estimaciones específicas según los parámetros que hemos definido anteriormente, demostrando cómo la teoría se traslada directamente a la práctica de la investigación. Con esto concluyo la presentación sobre variables y muestreo. Muchísimas gracias por su atención.